Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy tenemos que hablar de la noticia de último momento que circuló al nivel de la CONCACAF y que tiene que ver con la Copa Oro. Hablamos de la expulsión y descalificación de Nicaragua a la Copa Oro 2023 y además su descenso en la Liga de Naciones de CONCACAF. Así es, como lo han escuchado, la selección de Nicaragua quedó descalificada por parte de CONCACAF para la Copa Oro 2023 y asimismo su descenso en la Liga de Naciones. Este suceso se debe a alinear un jugador inelegible en 8 partidos del combinado absoluto, incluyendo juegos oficiales por Nations League. CONCACAF no especificó el futbolista que desató el problema en Nicaragua, pero se conoce que el jugador es el delantero Richard Rodríguez, de nacionalidad uruguaya, que se convirtió en seleccionado desde el 2019. ¿Por qué ha quedado descalificado? ¿Qué pasó con Richard Rodríguez, el uruguayo, el nacionalizado? Ni Nicaragua ni Richard Rodríguez cumplían con los estatutos de la FIFA y el reglamento de aplicación en su artículo 5 al 6 respecto a la elegibilidad. Todo jugador que se ampare para adoptar una nueva nacionalidad y que no haya disputado ningún partido internacional únicamente podrá ser convocado a la selección de la nueva federación si cumple con una de las siguientes condiciones. El jugador nació en el territorio de la federación. Uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio de la federación. Uno de los abuelos nació en el territorio de la federación. Y por último, el caso de Richard Rodríguez. El jugador ha vivido al menos 5 años ininterrumpidos después de cumplir los 18 años en el territorio de la federación. Nicaragua en el año 2019 nacionalizó y le dio la nacionalidad a Richard Rodríguez como nuevo nicaragüense. Pero esto para el reglamento de la FIFA no alcanza. A nivel país podrá que sí, pero a nivel de estatutos de la FIFA todavía sigue sin ser elegible. Y como marcan sus estadísticas, Richard Rodríguez ha jugado en territorio nicaragüense desde el 2018 del 2019 con el Real Estelí, luego se interrumpió su vida en Nicaragua y volvió en el 2020 al Real Estelí hasta el 2022, lo cual ni siquiera juntando, más allá de que estén interrumpidos esos años, ni siquiera juntándolos llega a la cantidad que pide la FIFA. Y además, como lo habíamos aclarado, tienen que ser ininterrumpidos. Ante este grave error de la Federación Nicaragüense, la CONCACAF sacó un comunicado. Ante esta grave violación del reglamento, el Comité Disciplinario de CONCACAF ha decidido excluir a la selección masculina de Nicaragua de competir en la Copa Oro CONCACAF 2023 y relegarla a la Liga B de la Liga de Naciones 2023-2024. El beneficiado de la sanción será el combinado de Trinidad y Tobago, pues al quedar segundo del grupo de Nations League que Nicaragua ganó en la Liga B, tomará su puesto en el grupo A de la Copa Oro, junto a Estados Unidos y Jamaica, así como también ascenderá en su lugar a la Liga A de la Nations League. Por otro lado, también la selección de Nicaragua habló y dio su comunicado en las redes sociales. Por este medio, la Federación Nicaragüense de Fútbol informa a los medios de comunicación y público en general lo siguiente. Este lunes 12 de junio del 2023, FENIFUT recibió comunicación oficial por parte de CONCACAF sobre las sanciones del Comité Disciplinario por posible alineación indebida de un jugador de nuestra selección nacional en partidos oficiales de Liga de Naciones 2019 y última edición. Por tal motivo han tomado la decisión de excluir a Nicaragua de Copa Oro 2023 y ordenar el descenso a la Liga B de Liga de Naciones 2023-2024. En los últimos días, FENIFUT recibió por parte de CONCACAF una comunicación por el caso de posible alineación indebida de un jugador de Nicaragua. A partir de este instante, a pesar de que los tiempos en todo momento fueron muy cortos para que FENIFUT presentara su posición ante el caso, se remitieron las pruebas necesarias para demostrar que en dicho escenario no se ha violentado ninguno de los artículos establecidos en los códigos disciplinarios y reglamentos de CONCACAF y FIFA. FENIFUT se apegará al reglamento establecido por los entes rectores del fútbol y agotará todas las vías legales correspondientes para apelar estas sanciones. Nicaragua ganó su lugar deportivamente en la cancha y por ello no puede existir
una sanción en contra del derecho de participar en una competencia que se obtuvo legítimamente y que nos privan de los objetivos logrados. Realmente, finalizando con este tema y haciendo un análisis, una opinión subjetiva, debo decir que me da lástima porque el fútbol nicaragüense venía en progreso, venía en ascenso, de hecho venía marcando una diferencia con respecto a su pasado y hasta incluso hacía soñar con una buena participación en lo que iba a ser la Copa Oro y también lo próximo en eliminatorias y también Liga de Naciones. Pero claramente aquí hubo una desinteligencia, aquí hubo una imprudencia de miembros de la Federación Nicaragüense de Fútbol y que tienen que pagar, porque realmente es un error grosero y garrafal por todo lo que viene logrando y viene luchando Nicaragua en el mundo del fútbol. Sin dudas que se esperarán que se presenten papeles y pruebas que digan que Nicaragua es inocente y que Nicaragua tenía todo en regla. Pero debido a los requisitos que piden para el nacionalizado Richard Rodríguez, ya con los datos que hemos presentado, es difícil que pueda salvar esta situación y más sabiendo con el poco tiempo que hay para que llegue la nueva edición de la Copa Oro. Sí, también hay que dar el punto a favor a Nicaragua, que tuvo varios años con CONCACAF y FIFA para poder notificar esta situación y poder penalizarla anteriormente, pero uno nunca sabe los métodos y los tiempos legales que llevan estas federaciones para poder determinar esto, y no podemos echarle la culpa a un ente que lo que hace únicamente es regular y pretende que todo sea lo más justo posible. Me encantaría leer sus opiniones, qué opinan sobre esta eliminación del seleccionado de Nicaragua en la Copa Oro y el descenso en la Nations League con respecto a lo que venía haciendo y su gran presente y más alentador futuro. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.